Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra, ese lleva la desesperanza. Tu palabra. Buenas noches, amigos de la 105.1 FM Radio Vida. Estamos entrando ya a su espacio donde estaremos hablando de esa palabra que estoy seguro que en esta noche te hace falta. Si tú piensas como que a mí quisiera recibir una palabra que me motive, que me dé ánimos, pues hoy recibirás una palabra. Y ya sabe que este programa es para hablar lo que la gente dice, lo que la gente platica en las calles, en los lavaderos, en el Facebook, pero también aquí nos damos un momento para traer para ustedes una palabra. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez, va a ser un placer estar con usted esta hora y media del programa. Igualmente le doy la bienvenida a mi amigo y mi hermano, como es habitual, Juan Miguel. Muy buenas noches, redescuchas. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes, dándole gracias a Dios de que nos permita otra vez poder escudriñar un poco su palabra y compartir, ¿no?, con todos ustedes. Sí, bueno, la temática que vamos a abordar va a ser como una segunda parte del lunes pasado, porque creo que nos quedamos un poquito cortos acerca de esa necesidad que tenemos los seres humanos de ser guiados. Yo creo que de manera natural el ser humano conlleva esta parte en su naturaleza, el no actuar y hacer por sí solo, sino que nace en una necesidad de asociarse y de repente así de buscar respuestas, ¿verdad? Respuestas y ciertos líderes que nos den ciertas respuestas para decir por qué rumbo le vamos a dar como humanidad. Yo creo que la incertidumbre en la humanidad es grande hoy en día. Yo creo que sigue creciendo y haría bien un día preguntarle a un joven de 15 y 16 años hoy en día, oye, ¿tú qué esperas del mundo? ¿Verdad? Y nos daríamos cuenta, sin duda alguna, que de repente se están perdiendo ciertos propósitos, ciertas cuestiones, pero sin embargo, sí sabemos que el mundo, a final de cuentas, tiene una necesidad de ser guiados. Es ahí donde esta noche vamos a hablar de un tema, de un personaje, vamos a decirlo así, un personaje. Aunque hay posturas, ¿verdad? Algunos dicen que es un personaje, algunos dicen que es un sistema que se va a ser empleado en el mundo para poder controlar a la humanidad, ¿verdad? Y pues aquí mi hermano trajo a colación el tema y dije, adelante, va totalmente la mano con lo que estamos hablando la semana pasada. Vamos a hablar de este personaje llamado La Bestia. Sí, ok, La Bestia, ok. Sí, entonces de Apocalipsis. Entonces vamos a tomarnos este tiempo para platicar acerca de este personaje, quién es, cuáles son las intenciones. Podemos decir a la luz de lo que el ser humano hace hoy en día, si se está planificando para ese momento, si lo vemos muy lejos ese evento, si lo vemos muy, muy cerca, si está muy retirado. Bueno, hoy analizaremos un poco con la palabra de Dios según la capacidad, ¿verdad, hermano? Según la capacidad que Dios nos dé para poder traer una palabra de vida esta noche. Sí, yo creo que es uno de los versículos o de los temas más polémicos. La bestia siempre es representado dentro del colorario, ¿no?, del cristianismo como la antítesis al Mesías, a Cristo, como el némesis, como lo opuesto, ¿no?, a Jesús, y lo es, ¿no?, en cierta manera. Pero vemos que también la bestia ha sido descrita en muchos de las mitologías postcristianas, ¿no?, donde es representado en algunas ocasiones, como bien lo comenta el hermano, un sistema o un político con pretensiones imperialistas, ¿no? Han puesto ahí, por ejemplo, a Hitler, a Mussolini, Napoleón, incluso contemporáneamente han puesto algún tipo de extremista islámico, ¿no?, como Saddam Hussein o como Osama Bin Laden, pero siempre teniendo en cuenta que esta figura o este personaje tiene un carácter de tirano, ¿no? Okay. Y tiene un carácter de perverso. O sea, son dos elementos que se combinan, ¿no? La tiranía, el poder absoluto y la perversidad, ¿no? Entonces,
ya ahí, digamos, hay varios candidatos que pudieran cumplir, ¿no? Pero la Biblia, cuando en específicamente Apocalipsis la describe, yo creo que hace énfasis a que no existe no ha existido, de acuerdo a la propia, inscripturización del Apocalipsis, que no ha existido un hombre así. Okay. Entonces, o un personaje así. Entonces, yo creo que aquí va a ser interesante porque vamos a tratar de identificar quién es esta bestia y qué puede aportarnos, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿verdad? O sea, miren, fíjense cómo vivimos hoy en día. La cuestión de que hoy en día, vamos a decir que si pudiéramos llamar desde la antigüedad, ha habido como esta cuestión de ciertas naciones, de conquistar otras naciones, e incluso haberse llamado imperios. Estamos hablando de imperios como los persas, los romanos, etcétera. Como que siempre hay esta tendencia en el ser humano de que si controlo puedo controlar más y de repente querer controlar todo. O sea, históricamente hay esta tendencia en el ser humano. Ahora, muchos piensan y creen, ¿verdad?, influenciado por Satanás, ¿verdad? Satanás, porque no tiene un cuerpo material como tenemos nosotros, así sentir como tomar la vida de una persona y llevar su representación de lo que pues él quería según la teología, ¿verdad? Tener como un lugar parecido al de Dios, ¿verdad? Según lo que el escrito de los profetas. Entonces, vemos esta tendencia de el querer tener ese control, ¿sí? Y sin embargo, podemos ver que sí hubo imperios que aparentemente lo lograron, ¿sí? No sé si estés de acuerdo conmigo, hermano. Sí, en efecto, lo que usted escribe es perfectamente coherente con la descripción de ese poder absoluto, ¿no? De personajes que sí lo pudieron cumplir por el deseo del poder, porque, y aquí voy a traer un poco a la mesa una de las filosofías más, digamos, más populares que de nuestros tiempos, que es la hegeliana, y específicamente cuando habla del amo y el esclavo. Hegel decía que o eres amo o eres esclavo, ¿no? O sea, no hay un punto medio. O eres el que se enseñorea de otros o te enseñorea, ¿no?, alguien más. Y sí, esto es totalmente coherente con la propia descripción de la Biblia, porque o eres aquel que, digamos, te enseñoreas a otros o te enseñorean, ya sea que el pecado te enseñoree o tú enseñoreas a otros por el medio, digamos, por los actos pecaminosos, ¿no? Entonces, la figura de este Satanás, que también lo habla el hermano, es también una figura muy importante dentro de la narrativa de Apocalipsis, porque voy a decir algo aquí, miren. El libro de Apocalipsis, ¿no?, de Revelación, no es un libro tan sencillo como pudiera pensarse. De hecho, para serles honesto, a mí me ha costado mucho trabajo porque contiene ciertas tipologías y ciertas imágenes muy características, ojo con esto, muy características del judaísmo en donde se desarrolló o donde surgió nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo que se le conoce como el judaísmo del Segundo Templo. No, nosotros a lo mejor por tener ya la Biblia muy compacta pensamos que la época de los hebreos, o en este caso del reino davídico, es un judaísmo, digamos, igual, casi la calca del judaísmo de Jesús. La verdad es que no. Muchos eruditos han estudiado sobre el tema y ha habido grandes cambios en las ciertas maneras de ver el judaísmo. Y de hecho, hoy se está estudiando de que el apóstol Pablo nunca dejó de ser judío. Y parece ser que sí, nunca dejó de ser judío. Es decir, que él practicaba todavía la Torá. Es otro tema, pero para poderlo yo, digamos, construir, él practicaba todavía la Torá. Y lo que sí hacía el apóstol Pablo era que los gentiles, al no tener este contacto con la Torá, no se les impusieran. De hecho, por eso se genera el concilio de Jerusalén. Pero el apóstol Pablo practicaba la Torá, y el apóstol Pablo practicaba la Torá con los judíos y era gentil y con los gentiles, ¿no? En ese sentido, o sea, se hacía gentil, y eso lo dice la propia Biblia. Entonces vemos que los descubrimientos que se han hecho del judaísmo del Segundo Templo confirman lo que la Escritura dice. Pero regresando a la cuestión de la bestia, hay que recordar que la figura del dragón también es aquel que le da el nacimiento a la bestia.
Y si nosotros nos fijamos, porque el Apocalipsis no es una historia cronológica, nosotros la leemos casi siempre así, de manera automática, porque vemos el primer capítulo y después vemos el 2, 3 y 4. No, la verdad es que Apocalipsis no tiene como propósito ser un libro cronológico. Sí, definitivamente. De hecho, en el capítulo 12, hermano, antes no voy a entrar todavía al tema de lleno, pero quisiera hacer esta introducción. En el capítulo 12 vemos cómo se desenvuelve el hecho de que la mujer que surge o que de alguna manera sale del cielo, esa mujer que algunos han querido caracterizarla con la Virgen María. Sí, muy cierto. Ahí habla precisamente del pueblo de Israel, que precisamente es donde Jesús nace de esa mujer. Y a ver, y ojo con esto, Eva, Israel y María, todas tienen, digamos, esa línea conductora, porque todos desembocan en Jesús. Eva fue la que digamos, la primera mujer, ¿no? En el sentido de la primera varona, y que de alguna manera ahí se desprendió también Jesucristo, porque tiene linaje humano. Pero también el pueblo de Israel, porque es dentro del contexto de Israel que nace nuestro Señor Jesucristo, y también María. Entonces, pero Apocalipsis habla precisamente de esa mujer que de alguna manera el dragón va a acechar, y que el Señor la protege, y que incluso, por eso es un poco complejo a veces el Apocalipsis, porque salta después a una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por cierta, digamos, por defender a la mujer, ¿no? Entonces vemos cómo también se va al desierto María, se va al desierto Israel, y ahí vemos ciertas concordancias muy parecidas, ¿no? Y esto creo que es obviamente obra del Espíritu Santo y cómo Dios se ha desenvuelto en la historia. Pero y para acabar, digamos, esta introducción, vemos que la bestia surge de ahí, de querer, digamos, el objetivo del dragón y de poner a la bestia, en este caso el dragón a la bestia, es de matar al niño, sí, o la criatura, o a ese libertador que va a salir de esa mujer. No sé si alguien ha visto la película de Terminator, pero es algo parecido, ¿no? Salen los robots del futuro para matar, digamos, a Sarah Connor porque querían matar al niño porque iba a ser el defensor. Así prácticamente es, digamos, en términos ya bíblicos, como este dragón tiene también obviamente antagonista, tiene una figura relevante para darle nacimiento a la bestia. Sí, ok, y fíjate que siguiendo pues esa línea de pensamiento, es una cuestión de poderes, de luchas de poderes, un poder querer detener el poder de Dios aquí en el efecto aquí en la tierra para el beneficio de la humanidad, porque al final de cuentas Cristo es el que trajo el beneficio de la justificación, de la gracia, de la redención para la humanidad, para todo el mundo entero. Entonces tiene esa coherencia de que el diablo pues no quiera porque está en contra, porque a él se le dijo vas a comer polvo, refiriéndose a la humanidad. O sea, tiene una como eso, el hecho de querer estropear como los planes de Dios, lo que Dios dice, el diablo como que lo quiere estropear, como que se quiere meter en medio ahí. Y eso es bien importante, que también los como creyentes lo tengamos mucha confianza de que si Dios dice algo para nosotros como creyentes, nosotros descansemos en la palabra de Dios, porque al final de cuentas va a ocurrir, va a pasar. Si el Señor me da una promesa en mi vida, yo no necesito más que guardar mi relación personal con Él, estar en mi santificación constante, y en su momento Dios hará una obra en mi vida. Refiriendo al tema, hermano, eso de esto que ocurre que ha ocurrido en la humanidad, de que esas personas, ¿verdad?, que han querido como controlarte, ya mencionaste algunos, Napoleón, mencioné algunos imperios como el persa y todo eso, pero si te fijas son en periodos repetidos, y de hecho pasaba de que de repente llegaba el imperio, lo conquistaba, y volvía a ser se engrandecía, me explico. Entonces había esta como ¿quién no puede olvidar a Nabucodonosor, su historia, verdad? Y donde como de repente él dice, no, pues si hay un poderoso, el último pues es Jehová, no, me explico. Pero vemos esto. Entonces, si esto se ha pasado y ha ocurrido, la pregunta sería, hermano, ¿esto volverá a querer ocurrir? O sea, la tendencia de la humanidad va a pasar que se levante un líder que tenga que quiera eso y que logre pero fíjate, ahora vemos la complejidad de hoy en día. En aquellos entonces vamos a llamar la tierra que existía era una porción de habitada de muy pocos habitantes. Hoy en día estamos hablando de una sobrepoblación en el mundo entero grandísima, pero más sin embargo las estrategias y las maneras que se usen para controlar la humanidad, porque ese es el pensamiento, controlar cómo, a través del poder. Ahora, hoy en día vemos nosotros como esta estrategia que ha cambiado, y nosotros podemos ver que sí hay poderes
Por ejemplo, la tecnología es una capacidad de poder, ¿verdad? El dinero es poder adquisitivo. Entonces, ¿qué usará? ¿Qué utensilios? ¿Qué herramientas para poder controlar a la humanidad? Porque si lo que se viene en sí, pues no sería como, ya sería como es el control a través de una guerra, porque la última que hubo fue Primera y Segunda Guerra Mundial, pero ya sabemos que la humanidad ahí se reorganiza, es donde creo que nace la organización de la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de decir, a ver, ya no nos vamos a atacar, tenemos que llevarnos bien, respetar las fronteras, todo eso, y fíjese que es un tema bien complejo. A ver, estamos entrando a temas de teología política. Es decir, tiene que ver con el hecho de cómo hacemos teología dentro de un contexto político o dentro del contexto de política internacional, si se quiere, ¿no? Ciertamente la Organización de las Naciones Unidas nace a partir de la Segunda Guerra Mundial para de alguna manera contrarrestar, ¿no? Ese efecto de un poder que quisiera imponer de manera totalitaria. Como que quisiera surgir y controlar. Okay. Y de hecho, años después, posteriores, nace lo que se le conoce como la OTAN. Pero la OTAN nace dentro del contexto de defenderse de la Unión Soviética, que también tenía esta pretensión de ser un país, ¿no? Porque al final la Unión Soviética fueron varios países, ¿no? Fragmentarios, pero unidos a una misma ideología. Pero algo bien paradójico, que estos poderes que quisieron contrarrestar los poderes totalitarios se convierten ambientalmente totalitarios. Y de hecho una de las consecuencias fue lo que se conoce como el globalismo político. El globalismo político surge a partir precisamente de que se ganó la Guerra Fría, se ganó la guerra de la ideología, por decirlo de una manera, adquirió demasiado poder y de alguna manera hubo un cierto control. ¿A qué me refiero? Medios de comunicación con una narrativa, cierta secularización de la vida pública. Es decir, yo me acuerdo que yo siendo todavía de 10, 12 años veía cómo la religión estaba siendo desplazada de manera abismal, ¿no? O sea, incluso casi te tachaban si eres religioso como de tonto. Hoy la religión, algo extraño, está resurgiendo, ¿no? Porque el proyecto globalista perdió su efecto. ¿Qué lo hizo? Yo creo que drenarse fue la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque hubo ciertas circunstancias que se vieron muy totalitarias, ¿no? Y que la iglesia de alguna manera tuvo que incluso padecer, ¿no? Esas medidas totalitarias. Entonces vemos que el poder globalista, este fenómeno globalista, era una respuesta en primera instancia para los poderes totalitarios, pero que se convierte en un poder totalitario, por lo menos ideológicamente, ¿no? Sí, es para donde yo voy. Porque hoy en día pues, podemos decir que ya no sería una cuestión de una guerra armamentística, sino una guerra ideológica. Así es. Es una forma de cómo hacemos que la humanidad se une en un solo pensamiento. Ahora, el personaje que hablas, me gustaría que leyéramos el texto de la Biblia donde habla acerca de este personaje que dice la Escritura que va a surgir llamado pues la bestia. A ver. Sí, es en el capítulo 13, ¿no? Dice así: entonces vi del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Es un dato muy importante este. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero ese día ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad otra vez. Fíjense, va 3 veces que lo recalca. Autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Al que tenga oídos, que oiga. También dice, por ejemplo en el 11, dice: después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y me voy a detener aquí, porque si no, no acabaríamos, digamos, lo que quiero. Aquí hay 2 bestias, una que es, y se cree que fue el emperador Nerón,
Y la segunda bestia que se cree que fue el emperador Diocesano. Creo que se llama así, ¿no? El emperador Diocesiano, creo, Dimeciano. Ahorita lo voy a teclear bien el dato, ¿no? Porque Diocesano creo que es otro papa, ¿no? Tengo no es el nombre. Que supuestamente mete a Juan en caldero hirviendo de aceite. Y ahorita nos vamos a concentrar un poco en la primera bestia, porque dice que su autoridad le fue dada por el dragón, por Satanás. Hablaba usted, hermano, sobre cómo se iban construyendo los imperios, ¿no? En un inicio, claro, podemos remontarnos hasta Egipto, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más corto. Desde Babilonia, ¿no? Con Nabucodonosor, un gran imperio. Llegan los persas con Ciro el Grande. Se vuelven ellos el imperio predominante. Después surge Alejandro Magno, ¿no? Con su imperio greco, al final es no sé si greco-romano en sentido cultural, ¿no? Sí, claro, sí. Y después surge el imperio romano a partir de la decisión o a partir de la muerte de este gran imperio que era el imperio griego, ¿no? Entonces vemos cómo cada una de las facciones o cada uno de los imperios fueron muriendo y fueron surgiendo uno cada vez peor. Y hermano, y una vez lo dije aquí en la radio, no ha existido hasta la fecha, hermano, un imperio como el Imperio Romano. Y esto, la Biblia, yo por eso puedo decir que es palabra inspirada por Dios, porque nosotros podemos ver que sí hay más tecnología, pero vemos también más calidad de vida, digamos, un poquito mejor. O sea, ha habido grandes avances y grandes gobiernos con mentalidades como en este caso como los nazis, que son terribles, pero en cuestión histórica y de geografía no ha habido uno como el Imperio Romano. O sea, ya no ha existido un imperio a ese grado. Porque hay que recordar que el Imperio Romano surge precisamente aquí, algo interesante, digamos en medio de los 7 montes, que por eso la Escritura dice que surge después de los... Aquí tengo el dato, dice, en cada uno de los cuernos, dice, subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. El Imperio Romano, o Roma, está dentro de 7 montañas, ¿no? Entonces, sí. Entonces vemos ahí ya una cierta referencia a esta bestia. Nosotros podemos ver el mapa prácticamente era toda la bota, toda Italia, y vemos que el Imperio Romano llegó hasta la India, ¿no? ¿Cierto? Muy cierto. Es decir, de manera, digamos, Euroasia, las Islas Británicas, en este caso Britania, o sea, era prácticamente el mundo conocido, porque no podemos decir que en América, pues sí, decimos América todavía le faltaba o le colgaba o algo, pero no se conocía. O sea, prácticamente ese gobierno conquistó el 80% del mundo. Y ese imperio no ha existido otro imperio con esa magnitud. Entonces de ahí surge alguien como el emperador Nerón, que fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. Y fue el emperador que mató o que mandó a matar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, que son los dos grandes referentes de la fe cristiana. O sea, él dice la propia Escritura que se levantó contra los santos de Dios y los venció. Era un emperador demencial, un emperador que si uno revisa su biografía, hacía cosas atroces. Ni siquiera a Calígula no le llegaban en los talones, ¿no? Y eso que se han escrito varios libros de Calígula, pero Nerón era terrible. Por eso la Escritura, en este caso, Apocalipsis capítulo 13 lo describe como alguien que le daba, su autoridad le era dada por el dragón. Y el consejo, digamos, de qué hacer o no dejar de hacer era por el dragón. Cierto, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás hablando de estos personajes, yo siempre he creído, ¿verdad?, que las personas cuando no tienen a Dios, esta parte, lo que es el poder, lo que es la capacidad de poder llevar a las personas y saber que el poder es servir, no es para nosotros tomarlo dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Como en la iglesia no debe de existir eso, y sin embargo también podemos ver que una vez que también Constantino toma el control, institucionaliza y hace ver a la iglesia como un poder también, ¿verdad?, para ser incluso utilizado, para ser usado, para abrir brechas, ahora en el nombre de Dios, ¿sí? Y hay personas que son católicos romanos y niegan este hecho, pero la verdad es que la historia no se puede negar. Ahora ya hacían ciertas guerras, hubo guerras llamadas ya las cruzadas,
Sí, estás hablando ya de meter pues la cruz ahí enfrente, como diciendo... Imponerla. Imponerla. Sí, entonces yo estoy convencido que el Evangelio de Cristo es un poder, pero es un poder que viene a transformar el interior del ser humano, que no necesito agarrarte a golpes para transformarte a mi manera de pensar, a mi criterio. Quizá yo siempre le digo a hermanas tengan paciencia con sus esposos no cristianos, ámenlos, oren por ellos, respétenlos. Al final de cuentas, el poder de Cristo en su momento va a contrarrestar, va a sucumbir que si él está influenciado por el enemigo. Y yo he visto esos milagros, hermano Miguel, que no necesitamos pelear, que no necesitamos querer empoderarnos, que no necesitamos querer hacer algo fuera de las fuerzas que Dios nos dice, sino que tenemos que aprender a respetar. Y que vemos cómo dentro de la iglesia se metió esa forma de pensar, de que pues tienes el control, tienes el poder, tienes a Dios, pues órale, es lo que tú quieras, conquista tierras, agarra para esto y lo otro, y para justificar ciertos intereses personales. Sí, ahorita chequeé el dato y se llama Domiciano, el emperador que mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos. Entonces... Ahora, este personaje llamado la bestia que estabas leyendo hace ratito, que al final de cuentas, por eso yo puse en la temática que era muy de acuerdo a lo que la semana pasada hablamos. ¿Por qué razón? Porque hablamos la semana pasada de la necesidad de ser guiados. Resulta que este personaje logra, según la Escritura, controlar el mundo. El mundo, es un buen dato. El mundo. O sea, estamos hablando de controlar el mundo. Y eso es algo que dices tú, ¿cómo se podría lograr esto? ¿Cómo podría eso? Ahora, ya vemos que cronológicamente en la historia de la humanidad ya ha habido imperios, ya ha habido personas que sí lo intentaron y que sí lo hicieron. Y que hay un dato bien curioso, mire. Y ese es el dato que yo tengo. Todo lo que lo lograron, no hubo otro que los destruyera. Se destruyeron solitos. Internamente. ¿Sí? Sí, todo imperio se destruye. Sí, cierto, muy cierto. O sea, por ejemplo, y te puedo hablar de cualquier imperio que haya existido en la historia de la humanidad, todos, y mucho tiene que ver con la depravación sexual. Mucho tiene que ver con eso, como que de repente el hombre llega al momento que dice, a ver, ya logré, tengo, ¿y ahora qué hago? Pues placer, y de repente, sí, y placer a veces desenfrenado al grado que los griegos llegaban a acostarse con niños de manera pareciera como si fuera hasta como un derecho. Se dice que Nerón tenía esta inclinación también. Fíjate, o sea, sí me explico, o sea, estás en una posición de poder, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes poner a aquella persona, oye, tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer a desenfrenar. Y de ahí vemos nosotros que el ser humano no tiene capacidad para tener poder. Que si Efesios 5:21 dice a la iglesia, para que no ocurra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está la clave. Es que si Dios no está nosotros no cedemos el control a Dios. Ahora, ¿ceder el control en qué? Hoy en día podemos irnos a la Escritura. Quizá en aquellos entonces porque había una, vamos a llamar lo que le llaman la tradición oral, que no había algo escrito. Podemos decir que vamos a justificar ciertos hechos, pero después cuando el canon se cierra y ya está la Escritura, pues ya tenemos una guía por dónde hacer lo que Cristo dejó, lo que Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos, y vuelvo a repetir, lo que hemos visto, lo que hemos oído. O sea, llega esta premisa de Juan para decir, nosotros ni le quitamos al mensaje de Jesús ni le añadimos, sino que justamente el mensaje que hemos recibido, eso les estamos anunciando. Y entonces eso ya está escrito, ya no necesitamos más que someternos a lo que ya está escrito. Es mi criterio. Sí, otra de las cosas importantes de señalar es que los imperios, su genética, ¿no? Su naturaleza es precisamente imponer religiones. No sé si se acuerdan sobre en Hechos, ¿no? Donde hay un versículo que dice que el César no es el Señor, o en este caso que Jesús es el Señor, ¿no? Bueno, es una representación o una oposición a decir que el César no es el Señor. ¿Qué dato tan importante, hermano? Síguele, porque tengo eso que estás mencionando, muy cierto, fíjate que es una cuestión como que sea algo que se vuelve a repetir. Se repite. Sí. Entonces vemos que Nerón, ¿por qué Nerón impulsó esta persecución a los cristianos? Porque los cristianos son muy exclusivistas con Cristo.
Es decir, lo podemos situar, ¿no? Que Jesús lo dice en esas palabras: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo permitido, digamos, exclusivamente a Dios? La adoración. Entonces, cuando se dice, ¿no?, que Nerón es el Señor, ¿no?, en este caso, el Curios, los cristianos se negaban al hecho, ¿cierto? porque los cristianos no pueden tener otro Señor nada más que Jesucristo. Y es ahí entonces que Nerón, en esa fuerza política, porque a ver, una cosa es eso, bien importante, a Nerón se le trataba también como Dios, dice que se le adoraba también a la bestia. La famosa señal de dar la vida en el Coliseo, ¿verdad? Y tenía el control también de la vida de la gente, ¿no? Y también cuando hablamos de que había una sola moneda, etcétera, había una homogenización de la vida, ¿no? Entonces podemos ver que necesariamente los imperios y el rey o el que está por encima, el emperador, siempre reclama adoración. ¿Qué es adoración? Bueno, yo creo que lo hemos discutido aquí, de hecho tuvimos un programa sobre eso, ¿no? Es principalmente es amar a la persona o estimarla por encima de todo. Okay. ¿No? Eso es prácticamente adoración. Entonces, cada gobierno, cada tirano, cada imperio demanda necesariamente que lo estimes por encima de todo, por encima de tus hijos, por encima de tus sueños y por encima de tu Dios. Entonces es una característica bien importante. ¿Qué pasa, digamos, ahora en tiempos contemporáneos, que te dice la ONU, te dice que son organizaciones supranacionales, ¿no?, que te dicen, mira, tú tienes que conducirte de esta manera? No, tú, hay una fundación, etcétera, una ONG, tienes que actuar de esta manera, ¿no? Y si tú te rehusas, eres una persona que quieres coercionar, que quieres socavar, que quieres debilitar la democracia, eres un enemigo, etcétera, 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 ¿no? Entonces vemos que ahí lo que uno está queriendo, o lo que quieren que hagas a veces, es que abandones así que tu fe, ¿no? Es que tú no puedes creer en Jesucristo, tú no puedes predicar de esta manera, porque esto ofende a la agenda y a la paz global. Entonces ahí vemos ya entonces ya a lo que se conocería en tiempos romanos como la Pax Romana. Okay. Entonces ahí llega un choque de cosmologías, de cosmovisiones, donde dices, a ver, mi Señor en última instancia me manda a respetar las autoridades, pero sin pasar por alto la máxima autoridad, que es Jesucristo, ¿no? Claro. Fíjate que estaba eso que mencionaste acerca de que esta cuestión que se da en el hecho de las personas de repente ya no solamente parar ese poder, sino llevarlo al concepto de la adoración. Ocurrió, por ejemplo, el caso de Daniel. Tenemos el caso de Daniel en el tiempo de la deportación, y vemos cómo de repente hacen una estatua para ser adorada, pero no una estatua cualquiera, era la estatua del rey. Entonces, el criterio era que cuando se tocara la zampoña, la trompeta, todos los habitantes se tenían que inclinar a la imagen del rey. Qué curioso que estamos hablando también ahorita en Apocalipsis de una imagen, ¿sí? Y de repente quien no obedecía eso era so pena de muerte. Y ya sabemos la historia que ocurrió con los amigos de Daniel, ¿verdad? Que se opusieron precisamente, que dijeron, bueno, en todo te podemos respetar, en esto, pero esto es exclusivo de Dios, esta parte, ¿sí? Entonces es bien importante saber que como seres humanos nosotros no podemos ni postrarnos, ni adorarnos, ni inclinarnos, ni darle pleitesía, pomposidad a nadie más que exclusivamente a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esta cuestión se vuelve a repetir. Vamos a Roma y se vuelve a repetir lo mismo. Fue tanto el poder que los Césares se creían dioses, hermano. O sea, a ese grado, o sea, al punto de mezclarse ante la divinidad de ellos y decir, pues nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos esto que comentabas, muy cierto, muy coherente, y nos vamos a transportar a este personaje que aparecerá en el futuro, que precisamente también se menciona el concepto. Yo lo estaba escribiendo hace rato que estabas mencionando en la lectura, y menciona dos conceptos: controlar a través de la religión, de un pensamiento, ¿sí? Y se le dice que a la imagen se le debe de adorar. Volvemos a lo mismo otra vez, se va a repetir. Vamos a ir un corte en la plataforma de la radio. Ahorita vamos a regresar con ustedes, y aquí en Facebook seguimos.
Bueno, pues ya regresamos nuevamente, seguimos con esta temática de este personaje que estamos hablando, el personaje de la bestia. Y bueno, si tú te metes a TikTok, te metes a YouTube y pones ahí, te van a salir mucha información. Sabemos que esto no es un mensaje nuevo que estemos sacando, es un mensaje que ya lo abordan diferentes tipos de denominaciones. Pues nosotros, sabes, queremos meter nuestro granito de arena aquí para llevar a las personas, pero de manera bíblica, ¿verdad? Que este personaje que menciona, la Biblia. Lo importante, yo creo que es, más allá de que se puede interpretar de manera exacta lo que quiso decir el apóstol Juanes, y me parece lo más sensato de esta interpretación, porque él primero deja una base para después, yo creo, construir otro edificio, otra columna que nos permita identificar cuando se vuelva a presentar esto. Okay. Entonces yo creo que no se podría conocer a profundidad que la bestia es el emperador Nerón en ese sentido, porque si no, no hay forma de poder representarlo cuando llegue, o digamos, cuando se vuelva a presentar Satanás, porque dice la Escritura, y sí creo que es un evento escatológico, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, en el futuro, donde Satanás va a ser otra vez soltado, ¿no? Entonces eso ya es un evento, digamos, último, ¿no? Y regresando un poco, hermano, voy a poner el ejemplo de un país y de una nación que ha crecido demencialmente. Es un país que podemos decir que se levantó del suelo, ¿no? Y es el país en este caso de la República Popular de China, ¿no? ¿Por qué traigo colación al país asiático? Porque en efecto uno puede ir, digamos, puede tratar de rastrear, y los que han ido, yo creo, ¿no? Por ahí yo soy un poco curioso en ese sentido, y dicen la gente vive bien, o sea, la gente vive contenta con su gobierno, o sea, y está bien, aunque se repriman ciertas manifestaciones de la fe cristiana, la gente en general está contenta, ¿no? Pero hermano, el hecho de que haya esta gente que esté contenta no quiere decir que sea un gobierno que esté sometido por lo menos a la ley natural, porque miren lo que dice el verso, es algo muy muy interesante. Dice así en el versículo 3, ahí mismo en el capítulo 3: el mundo entero fascinado iba tras la bestia. O sea, el mundo entero, o sea, no había... Nosotros podemos pensar que el Imperio Romano era como el yugo, era como el maltratador, ¿no? Y que la gente vivía gritando en las calles, por favor, que se acabe y que muera el Imperio Romano. No, la gente estaba fascinada, le gustaba. Posteriormente se crean las cuestiones de las luchas del Coliseo. Sí, porque precisamente, y aquí, qué bueno que mencionas eso, hermano. Yo creo que una de las cosas que está haciendo hoy en día alguien que esté arriba controlando es la cuestión, yo lo traía anotado, ahorita me quiero meter, ¿cómo va a ser para controlar? ¿Cómo va a ser para que la gente diga la aceptación? Porque tiene que haber un programa para que la bestia sea aceptada. O sea, no puede... Mira, hermano, Satanás nunca va a llegar con un trinche así, acépteme y adórenme. No lo va a hacer así. Tiene que tener una estrategia, porque acordemos que Satanás es el padre de la mentira. ¿Y cómo hace? Mezcla la forma de la mentira más grande que el diablo tiene, es mezcla verdad con mentira. Sí. Probablemente, no sé cómo se vaya a anunciar, qué vaya a ocurrir. Por ahí algunos sucesos que habla de que fue herida, pero que se levantó y que la gente decía, ¿quién? ¿Cómo la ves? Y todo. Ok, hermanos. Súmate, quise robar este pedacito, pero síguele. Y es que tiene todo el sentido, ¿no? Si la gente está contenta, está alegre, pues el imperio, el imperio, la bestia se fortalece, porque tiene aceptación. A lo largo de la historia, hermano, el enemigo número uno de los imperios y de los poderes totalitarios es la figura de Cristo. Es el Evangelio. Voy a poner el ejemplo hoy contemporáneamente de un país que está en Asia, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Al norte de Corea del Sur, que es Corea del Norte. La escritura, por ejemplo, no puede ser difundida ahí, porque Cristo siempre representa, por la propia naturaleza de nuestro Señor, representa una oposición a los poderes totalitarios, porque reclama la totalidad y la primacía de tu conciencia. Por eso un gobierno totalitario no siempre se remite fíjense, o lo excluye totalmente el Evangelio, o lo modifica, o lo corrompe.
¿quién corrompió el evangelio, hermanos? Por ejemplo, en el siglo XX, los nazis. Hay por ejemplo, las biografías que hacía... se me fue este amigo este hermano luterano que intentó incluso en el principio de su vida matar a Hitler. Se me fue... Hoff, algo así. Tiene un nombre, pero escribió un libro sobre la gracia. Su nombre es alemán, es muy difícil para mí pronunciarlo, imposible. Pero él decía que se metió la ideología nazi en los seminarios. Y que quería cortar digamos, de raíz todo lo que tuviera que ver con el judaísmo, ¿no? O sea, prácticamente es desvirtuar a un Cristo, porque Cristo, al final de cuentas, fue un judío, fue un palestino. Nace dentro del contexto de la religión judía, o sea, eso es innegable. Pedro, Pablo, todos nacen dentro de ese contexto, es imposible. Si tú quieres, y pasó con los marcionitas, creo que se llaman, que querían quitar el Antiguo Testamento, ¿no? Porque veían que era un Dios distinto y querían no ser relacionados con el Yahvé del Antiguo, con Jehová, con el Yahweh del Antiguo Testamento. Pero lo que hace es virtuar. Entonces, ¿qué pasa con los poderes totalitarios? Es que o excluyen totalmente a Cristo o lo corrompen. O sea, corrompen el mensaje. Ese es un problema grave. Es un problema grave porque es cuando la persona, bueno... una ocasión decían por ahí, aquí en este programa, alguien hizo un comentario muy certero, no sé si fuiste tú, yo no me acuerdo, o Ismael, no me acuerdo, pero me acuerdo que uno de los comentarios fue que precisamente el pecado de Adán, en el momento que él toma el pecado más grande fue el decir, yo voy a hacer a mi gusto las cosas, a mi criterio, o sea, excluye a Dios y le dice, yo lo voy a hacer a mi manera. Por aquí escuché el comentario, yo... bueno, ya en otro tipo de forma lo había encontrado, pero cuando lo mencionas así digo, es que es verdad, es cierto. Y yo creo que el pecado más grande, y es donde cae la ignorancia y donde cae la ignorancia supina en el ser humano y la corrupción total. Porque imagínate, ya hablando con ese pensamiento, Pablo menciona el caso incluso a los romanos, porque los romanos precisamente, profesando ser sabios, se hicieron necios, al grado dice que dejaron la imagen que dejaron a Dios por imagen de cuadrúpedos, de aves, de animales, y incluso el uso natural de sus modos. Está describiendo cómo se había desvanecido esta naturaleza romana, cómo dice, los hombres cambiaron el uso natural, que ya no querían meterse con mujeres, sino hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice, y trayendo la vergüenza hacia sus propios cuerpos. Entonces Pablo habla y dice, pero sin embargo la creación gime con gemidos sin decirles, buscando ser redimida, no por un imperio, no por las personas, por Dios mismo. Y es que se mete este pensamiento, si la persona toma el control y no está sometida precisamente a Dios, va a pasar eso, va a corromper el mensaje puro, limpio y sano para las personas. Y hoy quiero poner otro ejemplo que pudiera ser polémico y de hecho en cierta manera se ha pasado desapercibido. Una vez vi una publicación hace unos días y tenía razón, más allá de las inclinaciones políticas que uno tenga, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos pasa un fenómeno muy extraño que tuviéramos que tener un poco de cuidado, más allá de que el nuevo presidente de los Estados Unidos tenga una inclinación, una orientación cristiana. ¿Cuál es la situación acá? La situación de la inmigración. ¿A qué me refiero? Es cierto que obviamente cuando tú vas a un país ajeno de manera ilegal, pues tienes que confrontarte con la justicia. Pero, y aquí quiero hacer un paréntesis y que quede bien claro, nuestra lealtad no es primeramente con un gobierno, por más cristiano que pueda ser, sino es con la iglesia. ¿A qué me refiero? Que se pretende y muchos han motivado a que, digamos, pongan el dedo a los inmigrantes dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? Y eso es peligroso. Eso no va a ocurrir. Eso es peligroso. Quizá un loco que diga, pero no creo que... Yo sigo a varios, digamos, pues les comento que tengo cierta inclinación, sigo a varios republicanos, ¿no? Y hay unos muy radicales que señalan que quieren forzar a la iglesia a que delate a sus inmigrantes. Lo cual me parece terrible. Lo que sí yo podría decir es, bueno, confronte con la justicia, que tengan su proceso natural, etcétera, y que vean que ellos están, de alguna manera, están construyendo también este país, ¿no?
Pero ya el hecho de tratar de señalarlos para que los traten de manera injusta, porque se supone que son tus hermanos. Y aquí, ¿cuál es el contraste que yo quiero poner? Es el hecho de que a quién en última instancia le corresponde tu lealtad. Si le corresponde a un gobierno, por más cristiano que sea, o a Cristo mismo. Y esa es la visión que uno debe tener cuando trata esos temas, digamos, de teología política. Mi lealtad está muy por encima de mi corriente política, de mi clase social, de etcétera. O sea, Cristo es el objeto de mi lealtad máxima. Chiquilín, hermano, ¿crees que llegue el momento en el cual lleguemos a ese punto? Imagínate un punto donde se te diga o te callas o sigues para adelante, y si sigues para adelante las consecuencias son esas y son aquellas, porque vemos que este personaje llamado la bestia lleva a ese punto. O sea, dice que el que no se quiera marcar con la imagen, que el que quiera, dice, ahí está, mira, Apocalipsis 13:15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este punto, me explico, o sea, para allá iba. Pero si te fijas, Roma tenía ya esta connotación sobre los cristianos, pero podemos poner el ejemplo del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro va ante el concilio, y fíjate algo bien curioso también que puedo ver aquí en el concilio, y peligroso, dañino, cuando se fusiona el poder político con la religión. Es lo más nefasto que puede pasar, lo más no puede ocurrir eso. Las imitaciones, lo que se pretenda, o sea, la iglesia tiene una naturaleza. La iglesia no puede agarrar ideas, es que allá en el gobierno hay curules, hay así, vamos a meter eso a la iglesia. No, la iglesia en su defecto, en su naturaleza debe ser santa y debe ser guiada por el Espíritu Santo y por los escritos apostólicos, porque es una orden de línea. Jesús deja un mensaje de salvación, y ese mensaje dice, y enséñenles estas cosas que os he mandado a los otros creyentes, y hay que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no habla de un poderío. E incluso cuando se quiso meter este pensamiento en los apóstoles, ¿recuerda esa discusión que hubo, hermano? Cuando dijo, hermano, pues ¿quién es el mayor? ¿Quién se sienta a la izquierda, a la derecha? Y dicen, miren, los gobernantes de las tierras hacen eso, y toman el control, y se enseñorean, toman el control, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de todos. Ese es el mensaje. Hoy en día vemos líderes que las personas los van cargando, oye, súbenle y órale. Me explico. Ahorita la iglesia está a punto, la iglesia católica está a punto de pasar una transición. Va a morir el líder supremo de ellos, y ya están pensando qué es lo que conviene, qué va a ocurrir, etcétera. Acaba de pasar una película que se llama Cónclave, la fuimos a ver cuando el hermano al cine. Tremenda, de cómo se emite este poder jurisdiccional, ¿verdad? Cómo hay supuestamente ese legado, ¿verdad? De la imposición. ¿Qué lucha de poderes en último? ¿Qué luchas de poderes hay adentro? Es política. De esto? Sí, es política. Yo no veo nada cristiano ahí en eso, pero bueno, ¿verdad? Cada persona y tiene que ser su criterio. Pero al mismo tiempo hay un problema más también, hermano. Y antes de hablar de ese problema que quiero decir que el apóstol Pedro dijo claramente, ¿a quién está bien hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? Juzguen ustedes mismos. Y ya no tuvieron qué más palabra que decirles. El problema que yo veo, hermano, también no solamente es este personaje que emite, sino las personas. Hay un texto en la Biblia que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Creo que las personas a veces nos hemos vuelto tan flojos que queremos ver que salga una Dalit, que salga un personaje que nos diga cómo hacer las cosas por no darle, y ya, pues para no esforzarnos, para no hacer nada, pues yo hago lo que tú dices, porque se escucha bien, porque hablas bien bonito, porque etcétera. Porque tienes buena oratoria. Porque tienes buena oratoria, tienes ¿cómo se llama esta designación de las personas cuando hablan? El etos, el patos y el logos. Cumple, es un personajazo, habla bonito, lo que dice, cómo lo transmite, y aunque esté hablando tonterías, ¿sí? Y las personas mucha gente se ha vuelto muy floja, y yo exhorto a que dejen de ver videos cortitos, métanse a escuchar cosas sustanciosas. Hoy en día y escuchan un pensamiento, ahí está, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento,
Yo te desecharé del sacerdocio y porque te olvidases de la ley de tu Dios, también yo olvidaré a tus hijos. Ya, pero qué texto tan poderoso. La generación perdida, a los hijos. ¿Sí? Eso es lo que te perjudicas. Entonces, tómate un tiempo. Y a ver, si tu hijo tiene... Fíjate, hermano, ahí le va. Y con eso, para no extender mucho. Tú tienes un problema en tu casa de un esposo alcohólico o un hijo drogadicto. ¿Cuántos padres se sientan, van a las computadoras, ahí voy a leer qué es la droga, informarme completamente para cómo ayudar? Casi no lo hacen. Efectos, síntomas. No, la mayoría, enciérralo. ¿Me explico? Cómo tú desde tus perspectivas, la gente no se capacita, no se toma el tiempo de decir, me voy a sentar, voy a escuchar, voy a educar mi alma para saber cómo hacer. Y yo creo que de eso se va a aprovechar mucho este personaje, para decirle a la gente lo que quieres oír y tú la adores y la adores fuera y pues es un idólatra. Fíjese que el dato que daba sobre el nacimiento, porque en la historia podemos hacer una distinción entre lo que es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nace precisamente del concilio, ¿no? De la oficialización del cristianismo. Eso es innegable. La Iglesia de Roma, de hecho, y es uno de los temas que estoy estudiando a profundidad, sobre que en los 3 primeros siglos de la Iglesia no se ve una iglesia, ni siquiera una figura papal que tenga ese ejercicio de autoridad sobre todas. De hecho, San Cipriano, que es del siglo III, dice que no hay obispo sobre obispo y que todos los obispos tienen el mismo honor y dignidad y poder. Un obispo de Cartago, que era San Cipriano. Lo que la Biblia decía. Entonces, y fíjese lo interesante que él porque había una controversia sobre bautizos o bautismos, ¿no? De que el Papa, en este caso, o el obispo de Roma, aceptó a paganos, ¿no? Para que pudieran bautizarse sin conocer todavía a profundidad la fe cristiana o negarla en su defecto, ¿no? Entonces él dice, oye, pero yo me sumo a la cátedra de Pedro, tú no puedes hacer eso. Y cuando uno lee eso dice, la cátedra de Pedro de seguro es en el Vaticano. No, la cátedra de Pedro fue en el Pentecostés. Y era la autoridad máxima, la predicación como está en el Pentecostés. Es decir, cómo se describe el Evangelio y cómo debemos ser bautizados. O sea, por eso una vez por ahí le comenté en el celular, yo me sumo a la cátedra de Pedro. Y si el Papa o el quien sea va o está en contra o sus palabras se oponen a la cátedra de Pedro, yo sigo la cátedra de Pedro. Sí, claro. Y es lo que San Cipriano estaba abogando. Entonces nace esta figura, ¿no? Que de hecho también es otro de los estudios pendientes que tengo, es que replica un modelo imperial. ¿Cómo se designa la Iglesia Católica? Con el Papa y los obispos. Es una calca del emperador y el Senado. Muy cierto. Entonces, en ese sentido, uno puede ver que hay una transición del ejercicio del poder político, del poder religioso. Otro de los temas también que quisiera añadir sobre esto es la mujer, la relevancia de la mujer de la gran ramera. No, para todos aquellos católicos, no es la Iglesia Católica Romana. ¿Saben quién es? Siempre, y a quién se le escribió así. A los judíos que señalaban a sus hermanos judíos. Porque uno puede pensar que Pablo, Pedro, Juan, Jacobo eran gentiles y nosotros lo vemos por nuestros ojos, ¿no? En el sentido de que los vemos tan directos, pero eran judíos. La gran ramera a la que se acostó con que en este caso con la bestia, con el Imperio Romano, fueron los propios judíos. Lo peligroso entonces es de que el señalar a alguien para que lo maten es la marca también terrible de que eres el anticristo. Entonces es muy importante, hermanos, que por más allá de que uno tenga diferencias, no nos hagamos anticristos. La vocación de nosotros como cristianos es amar a nuestros enemigos. Y mira que eso estaba profetizado por Jesús cuando dijo el Padre entregará al Hijo y estaba escrito, ¿verdad? Fíjese, ese texto es la interpretación totalmente, digamos, exacta. Es decir, ahí está viendo que... Imagínate uno crecer dentro del judaísmo y que tu papá, por más celoso que sea la Torah, te señale y te delate para darte muerte. Es algo que no se puede explicar. O sea, que la religión siempre debe tener el margen de la vida porque Dios es un Dios de vivos. Sí, bueno, este personaje, ¿verdad? Que saldrá a futuro y estas instituciones ligadas a este personaje se replican, hermanos. Sí, ciertamente que de manera teológica podemos encontrar
que el contexto cultural es el judío entregando a otro judío, señalándolo, traicionándolo por encima. ¿Y por qué? ¿Por qué razón o por qué motivo? Simplemente por congeniar con el poder que está en turno. ¿Sí? Hay gente, eso es bueno, eso se le llama hacer queda bien, pues, ¿verdad? ¿No? Por quedar bien con un poder humano, te desobligas de las cuestiones espirituales o humanas que debes de tener con tu personaje, en este caso tu propio hijo o un hermano o un compatriota, en este caso un judío con otro judío, o como bien le estabas diciendo hace rato, imagínate en Estados Unidos mexicanos señalando a otros mexicanos, ¡hey, acá, migra, acá está este! Ese sí, pues, ¿verdad? Se ve mal todo eso, ¿verdad? Eso, ¿te acuerdas que incluso era considerado aquel que cobraba impuestos a nombre de Roma? ¿Cómo lo miraban los otros judíos? O sea, como lo peor, como un pecador, es una traición a tu propia patria, ¿sí? Y vemos este líder, ¿verdad?, que surge, y como yo decía hace rato, con un poder político, con un poder religioso, pero sobre todo también la mercadotecnia favoreciéndole, porque en el mismo texto habla acerca de que infunde una marca para que no puedan, dice y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, estamos hablando de un poder totalmente controlado. Si no tienes esto, no comes. Yo me acuerdo cuando vino lo de la pandemia, si no tenías tapabocas, no te vendían nada en ningún lugar. Uh-huh. Tenías que traer tu tapabocas. ¿Sí? Y tú puedes decir, cuando yo empecé a ver ese ejercicio, dije, ¿cómo sí se puede? Sí se puede, si no traes eso no te venden ni no puedes hacer nada, y órale para afuera y cómpralo. Y a muchos los otros, ay, aquí está uno, te lo vendían para qué. Ya tenías derecho a poder comprar, si no lo tenías. Pues eso es una cuestión de que el mensaje, el texto que te acabamos de leer menciona eso. Si no tienes esta marca, no tienes esto, no podrás ni comprar ni vender. Dígame, ¿quién no hace eso a diario? Así es, sí, y yo creo que también para ya contextualizarlo, vemos nosotros que en el capítulo 20, Satanás, y aquí es una cuestión desde mi punto de vista, ¿no? Y desde algunos eruditos que siguen el Apocalipsis, es de que ya del capítulo 20 al 21 ya no es una cuestión, ahora sí que del último tiempo, ¿no? Del desenlace de la historia humana. Dice que Cristo reinará 1000 años, ¿no? Y estará con sus santos de primera resurrección, pero después será otra vez, será desencadenada o será liberada. En este caso lo dice así la Escritura, ¿no? Se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Y fíjense que como dice el versículo 7, y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Ese es el desenlace. Fíjense que habla de Satanás. A veces nosotros creemos que el anticristo o que la bestia, pero en este caso, hermanos, vamos a ver la aparición. No sé en qué sentido, la verdad. Yo creo que esto también ya es una cuestión de Dios y de cómo Él pues no nos quiso revelar, pero sí nos dice que va a ser liberado. O sea, ya no va a ser entre intermediarios. Muy cierto eso. Va a ser el propio Satanás que va a engañar. Y el propósito de su engaño va a ser los va a juntar para una batalla. Y aquí es donde uno se pone, digamos, a especular, ¿no? ¿La batalla contra quién? Contra el cristianismo, contra Cristo, contra los que siguen a Cristo. Entonces, es profético que al final de los tiempos, y por eso yo digo que el cristianismo, hermanos, es una fe que muere y resucita, es por su propia naturaleza. A lo mejor hoy podemos decir, ay, el cristianismo, no sé, ya está muy apagado. Pero lo más seguro es que va a volver a resurgir, ¿no? Porque el cristianismo tiene ese ADN que no lo tiene otra religión, que se muere y que por más que el tiempo pase, pues se queda en el olvido o se queda enclavado en una etnia, como pasa con los judíos o con los musulmanes. No, el cristianismo... Claro, lo que pasa es que está dirigido por un poder, el poder del Espíritu Santo. O sea, el Señor, nosotros sabemos de manera teológica, sabemos que nosotros vivimos en la era de los gentiles, la Biblia así lo llama. El tiempo de los gentiles, o también se le puede llamar el tiempo o la era del Espíritu Santo, que es ahora que dijo el Señor, los conviene que deje el Espíritu Santo. Entonces, ese es el Espíritu
que está en la misma palabra. Miren, nosotros tenemos que ver ese poder y tenemos que adorar a Dios y decir, bendito sea tu nombre, Señor, porque imagínate un monje llamado Martín, o sea, yo como le digo a muchos, tengo amigos católicos, le digo, mira, ese es el poder de la palabra. No sé por qué se enojan con él, bueno, y al grado que por ahí recibió elogios de un papa, ¿no? Que dijo que Martín trajo luz. Francisco lo llegó a decir. ¿Por qué? Porque de otra manera abrió la escritura al pueblo y trajo muchos beneficios. El único perjuicio que sintieron ellos fue que pues, les desfragmentaron la iglesia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero imagínate, no estamos hablando de que Martín Lutero vino un cristiano y le dijo, oye, fíjate, no. Por el simple hecho de estudiar, de repente como que dijo, achis, aquí estamos mal. De repente ve a dónde estaba llegando ya el poder, en este caso el poder religioso, al grado de vender la salvación. Y digo, pues, no está bien. La Biblia dice otra cosa, el justo por la fe vivirá. Y esa frase que él tiene, ¿verdad? Que quedó en la historia de la humanidad. No está bien ir en contra de la conciencia. Su conciencia había recibido el evangelio, la palabra nata como es. Y dice, no está bien, no puedo cómo ir. Si me demuestran con la escritura, por ahí hay imitaciones en algunas películas, pero fue histórico este debate que tuvo en la dieta de Worms. Y de repente dice, yo no puedo ir en contra de la conciencia. Y eso es lo que pasa cuando el cristiano viene, hermano. Por eso el cristiano tiene un surgimiento de poder. ¿Cómo es posible que los romanos agarraban y metían a los cristianos ahí y salían más cristianos? Entonces eso es, el diablo sabe que ya no es por la cuestión de la fuerza, ¿no? Sino que tiene que ser a través de la ideología y del pensamiento y de echarnos encima los que no están pensando como nosotros. Porque si vemos nosotros estas guerras ideológicas que vienen así. Por ejemplo, hoy en día un cristiano que le dice a una persona homosexual y le dice, ¿sabes qué? Yo no acepto tu estilo de vida. Tú no amas. Y según que tienes a Dios y a ver, no amas, no tienes amor. Y cómo voltean cómo voltean la cuchara con una forma, cuando el amor no es eso. El amor no tiene que ver con que yo tenga que aceptarte, güey, hasta acostarme contigo, porque tú tienes una tendencia, tienes un pecado en tu vida, y yo te lo tengo que enseñar como tal. ¿Sí? Y entonces vemos cómo esa tergiversación del lenguaje, todo eso que se ha metido y hacen ver de repente a una persona conservadora como una persona retrógrada, una persona que está viviendo en la era del caldo, como dicen, ay, ¿cómo es posible que nada más una pareja? ¿Me explico? Es ese tipo de idea, y es lo que se ha estado metiendo en la humanidad, y yo estoy convencido que este personaje va a venir con todo, con este pensamiento nihilista, pensamiento de que tú disfruta, tú eres, al final de cuentas, tú eres como tu propio Dios. Tú no te estés deteniendo. Y que creo que va a venir por esa vía de decir, miren, el cristianismo se opone a todo lo que nosotros queremos. Y va a ir en contra de eso, ¿no? Si ustedes quieren vivir dentro del paraíso, pues el cristianismo es una piedra en el zapato, ¿no? De hecho, algo también bien interesante cuando comentaba sobre sobre Martín Lutero es de que yo en ese sentido yo sí le doy gracias a Dios porque Lutero pues nace de la Iglesia Católica Romana. O sea, había incomodidades dentro de la propia iglesia. O sea, como Jesús es judío, Lutero era católico romano. O sea, al final de cuentas es el Espíritu Santo. Por eso uno debe ser cuidadoso también. Decir, mira, es que es en esa iglesia, híjole, no creo que sea el Espíritu Santo porque no tiene la doctrina bautista. Puede surgir cualquier cosa porque el Espíritu se mueve así. Claro. Y yo creo que el hermano coincidirá, cuando uno estudia, aquí nadie hace innovaciones. Uno de alguna manera está nada más leyendo, reconstruye de ciertas citas. Yo creo que pasa lo mismo con Martín Lutero. El Espíritu lo movió a que empezara a recoger cosas de gente de la misma Iglesia Católica que ya estaba expresando eso, ¿no? Fíjate, de hecho hay una crítica, lo escuché en una transmisión en vivo, pero por ahí había un escrito, se me olvidó tomar una captura, vi un dato bien importante, pero dentro de la misma crítica católica se dice que si no era Martín iba a ser alguien más, porque la iglesia ya se había pasado el poder que tenía, que ejercía con los latifundistas y todo eso, ya había rebasado, o sea, se estaban pasando, pues, ya tenían
Se ha convertido en poder absoluto. Un poder absoluto, enfermo, un poder, los Borgias, o sea, tiene una ¿cuál leyenda? Rosas y negras, pues es una realidad. Me explico que el poder los transformó y que esa emulación del poder político, llevarlo a la iglesia, fue lo peor que le pudo haber hecho, porque ya era como a ver quién sigue, el que va a quedar arriba, y de repente hasta familias que buscaban la manera, vamos a meter a esto, porque sabían que ahí había dinero, que había la financiamiento, poder y pelearse esas sillas, y llegaban a pelear los Borgias. ¿Cuánto tiempo se llevaron los Borgias? Ni les importaba las cuestiones eclesiásticas, ellos solamente el poder, y cuánto tiempo estuvieron ahí, y todo ¿por qué? Por andar emulando las cuestiones que el mundo hacía, por las políticas del mundo, cuando Jesús en un momento dijo, es que entre nosotros no tiene que ser así. Nunca el mensaje del Señor fue una intención de institucionalizarlo al grado de verlo de una manera como un cuerpo así visible, decir, mira, es una monarquía, ¿no? Y realmente el papismo es una monarquía. Sí, y con esa vehemencia yo también digo, ojalá y el Señor pues vuelva otra vez, porque al final es el punto, ¿no? El mismo Benedicto XVI decía que el final del tiempo, en los finales tiempos de la Iglesia Católica iba a ser como en el principio, pobre y humilde, y que iba a ser perseguida. Yo creo que sí, en efecto. Bueno. Un día la Iglesia va a considerar su origen y va a ser pobre, y yo creo que alguien va a usurpar ese, ¿no? Y va a salir también un remanente que va a ser pobre, humilde y perseguidora, pero eso sí. Pero que esté buscando de Dios. A Cristo. Sí, que esté buscando a Cristo, que esté buscando a las bases, a lo básico. Yo como siempre le digo a mucha gente, miren, a veces cuando ya llegues a un punto donde, ¿y ahora qué hago? Y teologías, yo siempre le digo, vuelve a lo básico, Dios mío, perdóname, Señor. Lo sencillo siempre va a ser lo mejor. De repente cuando te sientas rebasado, mira, no trates de resolver tantos enigmas, vuelve a lo básico, vuelve a decirle, Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí estoy, yo te necesito, no me siento bien, quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Otra vez lo básico, no pasa nada, ¿verdad? O sea, si regresamos a lo mismo, mira, ahí nos pone la mano un texto, ¿verdad? Donde no hay griego ni judío, circuncisión, no, castas sacerdotales, no hay nada, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y eso es al final de cuentas lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en muchas personas, porque siempre Dios ha sido fiel en dejar un remanente fiel, un remanente que no le tiene temor a que, pues que me van a perseguir. No, yo no puedo negar, no vas a negar. Sí, y yo veo, se dice que a Policarpo, creo que el que lo condenó, le dijo, Policarpo, ¿qué no ves que todos están en tu contra? Y que le contestó, no, yo estoy en contra de todos. Sí, esas personas con convicciones, ¿verdad? Y bueno, sí lo mataron, pues, sí lo mataron. Pero que quedó esa frase ahí, ¿verdad? Y que, no, yo soy al revés. Sí, entonces vemos que al final de cuentas el ser humano, aunque llegue a controlar la cuestión de política, material, y llegue a ser una religión, y llegue a surgir este personaje, al final de cuentas no da la satisfacción. Y entendamos esto importante: si yo nací para ser guiado, yo quiero ser guiado por el mejor. Y el mejor para guiar vuestras vidas, dice que Él es el obispo de vuestras almas, es Jesucristo. Así es, y la bestia es alguien que uno debería evitar ser guiado por él. Y tener presente de que al final Cristo es el supremo, ¿no? Y que Él merece nuestra lealtad. Y sobre todo porque cuando uno ve específicamente el libro de los Hechos, uno ve cómo Cristo estaba acompañándolos en cada momento, ¿no? Y su presencia estaba siguiéndolos en cada momento, al grado de que ellos de alguna manera sentían, como bien decía en la anécdota de Policarpo, pues que todos estaban en contra de ellos, pero pues tenían a Cristo, que había resucitado a los muertos, ¿qué podían temer, no? Claro. A lo mejor yo creo que como todo ser humano hay un miedo natural, ¿no? Pero al final uno llega en el consuelo y digo, bueno, si Cristo venció a la muerte, que es lo que nos asusta en última instancia, en esos poderes absolutos, que nos maten, que nos degollen, ¿no?
pero si Cristo venció a la muerte, entonces, ¿qué otra cosa nos pueden hacer, ¿no? O sea, ya no hay cosa más allá, o sea, ni Satanás ni la bestia puede arrancarte, ¿no?, tu alma y llevársela, porque eso en efecto solamente le compete al Señor Jesucristo. Hace un tiempo preparé unas enseñanzas para la iglesia, hablar acerca de esto, y me encontré una carta, hermano, que me hizo llorar. Me encontré una carta del siglo I, de los cristianos, y la verdad lo que decía ahí, ¿verdad? Era una carta como que un cristiano se la dejó a alguien más. Sí, por ahí, bueno, quiero decir, yo no estoy diciendo que si sea real, no sé, pues muchos años después de eso, pero había como una convicción en el corazón de los creyentes de decir, ¿cómo vamos a cambiar lo perecedero por lo eterno? Uh-huh. Sí, lo corrupto por lo incorruptible, lo mortal por lo inmortal. ¿Cómo podríamos darle la espalda en esos momentos a nuestro Señor? Sabiendo que en breve que cerremos nuestros ojos, los abriremos y estaremos así siempre para con Él. O sea, una despedida, dije yo, poética y algo bien hermoso. Y dice uno, Señor, danos esas convicciones hoy en día nosotros, porque muchas personas ceden ante... Tenemos todo, tenemos a Cristo, y a veces ceden ante opiniones de compadrazgos, de amigos, y no. Que Cristo sea el primero en todos y por todos, como decía el texto que puso ahorita ahí el hermano. Estamos llegando al final del programa, hermano. Comentarios final. Yo lo único que quiero decirles es que la bestia es todo aquello o aquel que quiere totalizar tu vida, que quiere tu mente completa, tu corazón, tu tiempo, y que al final la bestia va a querer destruirte, ¿no? Porque la bestia no permite que estés ni un centímetro contrario a él, ¿no? Y la bestia al final te da muerte. La bestia al final te ataca por la espalda, ¿no? O sea, la bestia es alguien que te quiere destruir, ¿no? Aunque parezca que quiere tu bien, ¿no? Quiere destruirte. Pero yo te invito a que voltees al otro lado y veas a Cristo, que te da vida, que da satisfacción, que hace fructificar, ¿no? Hace crecer, ¿no? Todo alimento espiritual, y que tienes realmente plenitud en él. Entonces, las bestias pueden ser cualquier cosa que se lleve tu mente y tu corazón. Así que lo más seguro es que ya probaste a la bestia, ahora darte la oportunidad de probar a Cristo. Y una vez que hayas hecho eso, yo creo que la respuesta será muy sencilla, ¿no? A quién tienes que dirigirle todo tu ser. Sí, yo opino lo mismo, a pesar de que sé que es un personaje real, literal, que va a venir sobre la humanidad. No está hoy en día, no podemos, no hay como las facultades. De repente hay teólogos que se han aseverado o se han aventurado a decir, por ahí salió un asirio, por ahí salió un español llamado así, y ahí tratan con jabular. Bueno, yo no lo veo todavía así bíblicamente visible, pero el ministerio de la iniquidad de la bestia sí lo veo activo hoy en día en el mundo entero. Veo que sí está llevando a la cuestión de la globalización, aunque pareciera que hubo aparentemente un tropiezo y un fracaso, porque sé que el Espíritu Santo también está obrando ahí, pero no va a desistir, por la razón de que la Biblia dice que un día sí la gente estará reunida en un solo pensamiento, una sola moneda, un solo gobierno, un solo poder político, un solo poder religioso, por lo cual yo antecedo que no, pero lo que se está preparando y puede estar efectuándose en tu vida, puede estar efectuándose en tu persona, y que para que tú te liberes de ese poder anarquista, de ese poder seductor, falso, de un falso gobierno, de un gobierno que te dice pues haz lo que tú quieres, vive en tu placer. Yo te quiero decir que ya hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que se llama Jesucristo, y que le cedas ese derecho a Él de decirle: Dios, controla mi vida totalmente. Que Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes esta noche. De verdad, llegamos a las exactamente 9:29 de la noche. Mi nombre es Julián Corres Martínez. Le doy gracias a Dios por habernos permitido estar un programa más después de un año, ya un festejo de Radio Vida de un año de trabajo, y ahora seguimos
entrándole a lo que sigue para adelante. Que Dios bendiga a todos mis compañeros que me anteceden y a los que me preceden, para que en esta mesa ocurra el milagro de la comunicación, de la bendición para nuestro puerto y ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos escuchamos el próximo lunes. Bendiciones.